Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 21 de julio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Sin el presidente del Congreso instalado el Congreso. Ayer se instaló el Congreso 2 horas más tarde de lo previsto. Nadie sabe por qué el señor presidente Santos se tomó ese espacio adicional para ir a producir uno de los 2 peores discursos que hemos oído en la historia de Colombia, de la que tengamos memoria, porque el otro discurso peor que el de Santos fue el de quien obró como presidente del Congreso, del señor de Caldas, de un pueblo de Caldas que se llama Samaná. Qué horror de discurso y qué horror de discurso el del presidente Santos. Qué pobreza en la concepción, qué falta de fuerza, qué falta de originalidad, qué falta de capacidad para proponerle al país alguna cosa significativa. Fue sencillamente lamentable. Se inauguró pues el Congreso. El presidente Santos ni sabía que iba a inaugurar. Lo inauguró para periodo de 1 año y después le dijeron que era para 4, entonces tuvo que corregir y dijo que inauguraba el Congreso para 4 años. El presidente Santos definitivamente no sabe dónde está parado. Pero comentaremos a fondo su discurso y comentaremos, pues que no le cabe comentario al presidente del Congreso, al representante a la Cámara que obró como tal, porque sencillamente da pesar. La sentencia contra Andrés Felipe Arias es una puñalada que la Corte se pega a ella misma en el corazón. La sentencia inclusive hubiera podido encubrir un poco o maquillar un poco el odio, la sevicia con la que se pronunció esa sentencia. Recordaremos cuáles son las 2 razones por las cuales Andrés Felipe Arias fue condenado a pasar el resto de su vida útil en una cárcel y pondremos de presente cómo esa señora magistrada, la que recibió los trastos de matar de Yesir Ramírez, ella es obra de Yesir Ramírez y son muy parecidos los dos en su calidad, en sus condiciones, en sus pasiones, que son las que un juez no debe mostrar nunca. Hablaremos del tema de Andrés Felipe Arias. Samper en UNASUR, esto era lo que nos faltaba. El gobierno de Colombia presenta como candidato a la Secretaría General de UNASUR una persona que no puede entrar a los Estados Unidos. Y no puede entrar a los Estados Unidos porque no tiene visa. Y no tiene visa porque es aliado de las mafias colombianas que lo eligieron como presidente de la República de Colombia. Es que al presidente Santos se le olvida eso, que el señor Samper está condenado internacionalmente. El desprecio que causa el hecho de que haya sido elegido con el dinero de la mafia está plenamente vigente. Y el doctor Santos se burla de los colombianos y presenta a ese sujeto como el candidato de Colombia a la Secretaría General de un organismo internacional que tendrá como secretario general una persona que no puede entrar a los Estados Unidos por sus vínculos con la mafia del narcotráfico. No, es el colmo. Las cosas que le pasan a los colombianos. La alianza con Putin es la alianza con nuestro verdugo. Putin está acercando a Colombia a través del Caribe. Putin fue uno de los hombres que empujó la sentencia de la Corte Internacional de Justicia contra Colombia para que entre China y Rusia se tomen el Caribe, y se lo están tomando. Entonces es el canal interoceánico por Venezuela y son las bases militares que pondrán en Venezuela y que tienen garantizadas en Nicaragua
y que tienen en todas las Antillas con el petróleo venezolano. Y desde luego a eso se presta el presidente Santos frente a nuestro aliado natural y obvio, que son los Estados Unidos, desgraciadamente gobernado por una persona que tampoco sabe dónde está parado y que no sabe manejar las cosas. El tema de las víctimas tiene un director de orquesta. Las víctimas que vayan a La Habana serán escogidas por Alejo Vargas, que es el principal comunista que hay en Colombia. De manera que ya sabemos para dónde va eso y cómo va a ser el tema y cómo van a escoger a unas personas que vayan a encerrarse con estos bandidos de las FARC para salir con ellos haciendo la B de la victoria y para tratar de entregarles la nación. El gabinete ministerial. Santos está en manos de Samper y de Vargas Lleras para la constitución de su gabinete. Ahí estamos pues en esa expectativa que se va despejando todos los días en el sentido de que el gabinete será el que le dé la gana a los señores Samper y Vargas Lleras, que son los dueños del poder. Los paras cumplieron 8 años en la cárcel, los llamados paras, y están pidiendo libertad, que es lo que corresponde porque ya cumplieron la pena. Y entonces que se los contestará a uno por uno. Son como 1.400 si se los contestan a la velocidad en la que actúa el fiscal general de la Nación. Pues vamos a tener paras presos los próximos 30 años. Esto pues es inaudito. Lo cierto es que el propio Monte Alegre dice que ese es un mensaje para las FARC, para que sí se entreguen y sí se vayan para la cárcel 8 años porque los van a soltar cuando cumplan su condena. La ofensiva israelí en Gaza. Ayer fueron 100 los muertos. Parece que hay un soldado israelí secuestrado con el que seguramente harán fiestas los de Hamás. Nunca hubo una jornada tan sangrienta, tan dura como la de ayer. Hay 18 soldados israelíes muertos, pero la orden de Netanyahu es terminante: destruir todas las instalaciones militares o pseudomilitares del grupo Hamás en la Franja de Gaza. El problema en Ucrania ahora es rescatar los cadáveres de las víctimas. Los prorrusos los tienen guardados, como tienen guardadas las cajas negras del avión, aunque parece que ya se las entregaron al señor Putin para que haga con esas cajas negras lo que le venga en gana. Putin tumbó el avión de Malaysia Airlines y ahora, desde luego, quiere encubrir y maquillar la situación, pero es ella así como la describimos. En el Brasil, Dilma Rousseff busca la reelección y es muy probable que la obtenga, porque no hay una alternativa de poder. Esa es la razón por la que el Centro Democrático en Colombia se tiene que convertir en alternativa de poder. En Brasil no la hay y se va a reelegir Dilma Rousseff simplemente por falta de quien sea otra cosa distinta. Lo que está pasando en Venezuela, que Maduro, eso es la misma cosa, no se cae simplemente porque no hay quien lo recoja. El único que le puede dar un golpe a Maduro es Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello es la misma cosa. La oposición venezolana se ha dedicado a hacer oposición, pero no a convertirse en alternativa de poder. Eso tiene una gravedad extraordinaria. Y eso no se resuelve con declaraciones bien hechas, inteligentes, que significan lo otro de este sujeto, de Maduro. Hay que proponerle a los venezolanos un plan de futuro. Hay que decirles qué pasaría y qué se buscará si se consigue derrocar el régimen tiránico de Nicolás Maduro. Regresamos otra vez a Colombia para recordar que ayer hubo un atentado
del ELN o de las FARC, de cualquiera de los dos que son la misma cosa en Arauca. Las víctimas, una niña de 3 años y su madre que está agonizando. Ese es el terrorismo en Colombia. Pero con ellos hay que sentarse a conversar. Hay que conversar, hay que discutir, hay que negociar. A ver qué piensan cuando le tiran una granada a unos policías y a una mujer con su hijita de 3 años. Entonces hay que negociar. Esperamos que en esa negociación les vaya muy bien. Por primera vez habrá una oposición seria en el Congreso. Esta semana será crucial en el debate Ecopetrol Pacific. Hablaremos con el senador Robledo, quien se declaró, dicho sea de paso, en la oposición al gobierno, en lo que coincidirá con el Centro Democrático, y quien está estudiando a fondo este tema de Pacific y de Ecopetrol. Los mercados colombianos están llenos de productos importados, señal de que la industria colombiana no es competitiva y de que las cosas traídas de fuera vienen mucho más baratas, de manera que ahora se asombra la gente al ver cómo nuestros mercados están llenos de productos importados. Y Yopal está sin agua. Yopal Casanare. Allá todo se lo han robado, allá todo lo han dilapidado. Ese es el gobierno de Santos, ese es el gobierno de la mermelada. Una ciudad como Yopal, con esos calores de Yopal, no tiene una gota de agua. Allá irá hoy el presidente Álvaro Uribe Vélez y probablemente desde Yopal atienda un compromiso que tiene con la Hora de la Verdad para darnos sus impresiones sobre la jornada de ayer, la del 20 de julio, donde se reunió el Congreso sin el presidente del Congreso y donde escuchamos todos los colombianos los 2 peores discursos que se han pronunciado en la historia del país. Y Hoy en la Historia recordaremos el 20 de julio del año de 1810. De todo esto hablaremos con ustedes en las próximas 4 horas aquí en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy Colombia amanece con un nuevo Congreso. Ayer vimos la instalación de la nueva legislatura en medio de discursos sobre la paz. Ese es un tema reiterativo. Vimos caras nuevas, lo cual es muy positivo, y muchos desafíos. Ojalá que este nuevo Congreso le devuelva la esperanza perdida a una población que no cree en su clase política y que en las diferentes encuestas muestra siempre una profunda decepción hacia el Congreso. Es siempre uno de los peor valorados, quiero decirles. La novedad en esta ocasión es la presencia del Centro Democrático con el expresidente Álvaro Uribe, uno de los presidentes más populares de la historia de Colombia y ahora como senador, y promete también ser de los más populares de la historia. Ayer demostró que dará mucho que hablar y enriquecerá un debate que por su unanimismo era poco democrático. Por lo menos esa es la sensación que muchos teníamos. Sin lugar a dudas, Álvaro Uribe será una de las figuras claves de este Congreso y no lo hará solo. Lo hará acompañado de 38 miembros del Centro Democrático. Es el partido que más cantidad de mujeres tiene también, creo que hay que señalarlo. Y prometen hacer de ese Congreso tan anquilosado y aburrido un lugar de debate y discusión democrática. Mientras tanto, y a falta de argumentos, ya algunos tildan al Centro Democrático de extrema derecha, y otras descalificaciones varias, olvidando que el debate no solo es necesario, sino que es fundamental para el funcionamiento de la democracia. Por ahora sabemos que hay varios debates que el Centro Democrático tiene en su agenda y prometen ser francamente interesantes. Llamarán a debate de control político a los ministros de Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores y también al comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, de modo que yo creo que ese Congreso se va a poner interesante por primera vez. Eso creo yo. Así será sin duda, Montserrat, esa referencia que usted hizo a la extrema derecha, que es una referencia estúpida de quienes no saben qué cosas son la extrema derecha. La mencionaron ayer los comentaristas
que contrataron de la Señal Colombia para que estuvieran 2 horas en el micrófono sin decir nada, pero esperando una demora. La inauguración del Congreso estaba prevista para las 3 de la tarde y se hizo sobre el filo de las 5 de la tarde para oír semejante par de discursos tan pobretones como los del presidente de la República y el presidente del Congreso, que obró como tal el presidente de la Cámara, el señor Penagos, porque no estaba el presidente del Congreso. Como no fue reelegido el señor Cristo, pues entonces resolvió no ir a cumplir con su deber y dejó el Congreso sin presidente. Pero bueno, lo que le decía es que los comentaristas estos de Señal Institucional dijeron tranquilamente que el Centro Democrático era la extrema derecha. Eso no hay derecho, no tienen ningún derecho a agredir de esa manera a un partido político serio que se ha presentado como un partido democrático. Para esos ignorantes. Democrático y con más mujeres, doctor Londoño. Mire qué curioso, qué extrema derecha tan interesante esta, que es precisamente el partido que más mujeres tiene en sus filas. Tiene 15 nuevas parlamentarias. No tienen tantos los otros, al contrario, son 15 en total, 7 son del Centro Democrático, 3 del Partido Conservador, 2 del Liberal, una de la U y una Cambio Radical y una Alianza Verde. Está hablando del Senado de la República. Sí. Está hablando del Senado. Sí. O de todo, sí, del Senado. De todo. Bueno, pero de todo el Congreso. Bueno, pero en general. Sí, yo creo que es todo, pero en general es el Centro Democrático el que más tiene. Eso no es muy propio de la extrema derecha, ¿o no? No, pero sobre todo es que la extrema derecha es definitivamente antidemocrático, como la extrema izquierda. Lo que pasa es que ponen a hablar de ciencia política a unos ignorantes, a que digan lo que se les viene en gana. Y lo estaban haciendo razonablemente bien. Hay que aceptar que estaban haciendo una cosa decorosa, siendo completamente improvisada, pero finalmente hablaron del Centro Democrático y dijeron, esa es la extrema derecha. Por favor, tengan respeto por la historia, respeto por la ciencia política y respeto por un partido que se define como democrático, que es democrático en su estructura, que lo que busca es que haya democracia en Colombia y no la concentración del poder en una sola mano para que le digan que es el partido de extrema derecha. Era pues lo que faltaba. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 21 de julio del año 14, son las 6:21 de la mañana. El presidente Juan Manuel Santos, en su monserga de instalación del Congreso de la República por un año, invitó a los partidos a hacer causa común por la paz, asegurando sin sonrojarse que este es el Congreso de la Paz, imponiéndole la responsabilidad de legislar para el postconflicto. Ya reelegido, pidió la eliminación de la reelección. En su lamentable discurso, que no contó con la presidencia del presidente del Senado, invitó a sanar heridas y juntar las manos, que este será el Congreso de la Paz. También habló de la desgastada propuesta de ampliarle el periodo a los alcaldes y gobernadores, a manera de zanahoria. Luego vino la respuesta del jefe de la oposición. Después de las 10 de la noche, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo que Santos tenía un saldo en rojo en las cifras de seguridad. Los programas de vivienda, de desarrollo agrario, que la política de vivienda era simplemente la formalización de los tugurios, que contrario a lo afirmado por el presidente Santos, en Colombia se está disparando el homicidio y la extorsión, hasta que le cortaron el sonido, después de una breve intervención. Como quien dice, doctor Londoño, bienvenidos al pasado.
Bienvenidos al pasado. El presidente Uribe tendrá que ser escuchado algún día, así le sigan cortando el sonido. Le quitaron la palabra, mejor dicho, para que hablemos claro. Esos trucos los conozco, y eso es simplemente la señal de la impotencia. Cuando uno se siente impotente en un partido de ajedrez, tira las fichas al piso. Entonces, lo único que pueden hacer en contra de la verdad y en contra de ese mar de elocuencia que es el presidente Uribe, enfrentado a esas condiciones que no tiene el señor Santos. Y los sonidos culturales. No, pero que por lo menos debiera leer una cosita bien escrita. Yo no sé quién le escribió ese discurso a Santos o si lo escribió él. Debieran dejar claridad para saber de quién es la pobreza mental y la incapacidad absoluta para producir una página. Pero es que pues este era el discurso más importante que tenía que pronunciar Santos en sus 4 años de gobierno, inaugurando el nuevo Congreso por 4 años y no por 1, como dijo. Un tipo que no sabía en dónde estaba, que estaba instalando. Yo no lo sé dónde estaba, señor. Después tuvo que rectificar y dijo que la instalación del Congreso era por 4 años y no por 1. Pero por favor, qué vergüenza, qué pena. Las frases, los logros literarios. Recuerdo uno que dijo, todos los días nos ganamos un nuevo amanecer. Por Dios, ay, qué vergüenza. Pero por favor. Y si quiere hacer literatura, hágala buena. Sí, comete errores de ortografía hablando. Y si quiere hacer política, pues hágala de fondo, hágala seria. Pero esto era uno de sus malos discursos de campaña. Con eso salió ante el Congreso de la República. Ni una idea original, ni una cosa fuerte, nada. Ni siquiera censuró lo de su nuevo mejor amigo Putin. Ni siquiera se habló de eso. No se atreve. Lo regaña Castro y Maduro, por Dios. Ni el mundo en el que se está reuniendo el Congreso de la República. El mundo no existe. Eso era lo que llamaba el gran Fernando González, el gran filósofo que tuvo Colombia, la imagen puramente parroquial de la existencia. Digo que aquí América no había producido sino un hombre de visión cósmica que era Simón Bolívar y que todos los demás eran unos parroquianos. Pues Santos es un parroquiano. Sí. En un discurso de inauguración del Congreso de Colombia se le olvida el entorno internacional que estamos viviendo. Un entorno que está tachonado por nubes muy oscuras y con unos compromisos enormes que tenemos frente al mundo. No, el resto del mundo no existe para el señor Santos. Por Dios. Cometió discurso. ¿Qué parroquiano tenemos en la presidencia de la República? Jessica López. Hola, buenos días para todos nuestros oyentes. Un lindo lunes para ustedes, 6:26 en la mañana. En el campo internacional, pues infortunadamente yo no les traigo buenas noticias. Ayer lo que se vivió en la Franja de Gaza es calificado como por la prensa del mundo, como lo dijimos aquí también inicialmente en el programa, como una de las jornadas más sangrientas en medio de este conflicto entre los terroristas del grupo palestino Hamás e Israel, que hoy completa exactamente 14 días. Ayer en las calles de Gaza murieron más de 100 palestinos, mientras 18 soldados israelíes perdieron la vida en medio de estos combates. La situación del lado palestina, lo dice la prensa, lo dicen los analistas, lo dice la gente que está allí en el terreno, es realmente lamentable. Pide a gritos clemencia, ayuda urgente, piedad. Más de 500 personas, 500 palestinos han perdido la vida, la mitad de ellos mujeres y niños, según nos indican hoy cifras oficiales de la ONU. 3.000 han resultado heridos. Las imágenes que transmiten los noticieros, principalmente la BBC, que ha hecho una labor extraordinaria en Gaza, siguen mostrando centenares de casas destruidas en la franja y, tristemente, a miles de palestinos desplazados que buscan refugio en una de las instalaciones de la ONU, que, por cierto, ya no dan abasto y requieren de manera urgente fondos para asistir a la población civil que ha perdido sus casas y pertenencias, según indica hoy Naciones Unidas. Ayer, por otra parte, hay que contarle a nuestros
oyentes, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió nuevamente un cese inmediato de la violencia en Gaza, mostró su preocupación por el alto número de víctimas y llamó al primer ministro Benjamín Netanyahu, esta es la tercera llamada que le hace en medio de este conflicto, a decirle que Estados Unidos apoya a Israel en su derecho a defenderse. Finalmente hay que decir que Israel por su parte dice que ellos van a seguir los combates. Benjamín Netanyahu defiende la operación militar de su país en Gaza como la única opción viable y dicen que lamentablemente lo que se vivió ayer no es ni el comienzo de lo que le espera al grupo Hamás por seguir lanzando cohetes y por seguir amenazando a su población. El tema es muy dramático porque Israel se está jugando su derecho a la supervivencia, que es lo que Hamás critica. Uno ve las cosas tan sencillas. Si Hamás no fuera un grupo terrorista a quien solamente mueve el odio contra Israel, estaría aceptando un proyecto de paz sobre la base de que se reconociera el Estado palestino, e Israel está dispuesto a hacerlo. Ha dado señales clarísimas de que está dispuesto a reconocer un Estado palestino, al que se le dé la dignidad de tal Estado y su autonomía y su independencia, siempre y cuando se reconozca el derecho de Israel a existir y no le sigan tirando cohetes desde la Franja de Gaza. Pues que eso es absolutamente insostenible, porque todavía le están tirando cohetes que han causado pocos daños en Israel, pero esos cohetes pueden mejorar en calidad. Es que no es cualquier cosa. Un día llegan de Irán cohetes de más alto espectro, tanto en su capacidad destructiva como en su precisión en el lanzamiento, como en la distancia que tengan o en el alcance que tengan, y destruyen a Israel. Israel se está jugando la vida, eso hay que entenderlo. Y el grupo Hamás no dice una sola palabra en el sentido de buscar la paz, de buscar un acuerdo de paz. Israel lo ha hecho, inclusive recuerde usted que cuando la ONU pidió un cese al fuego, Israel lo ordenó. Y el cese al fuego fue seguido con una andanada de cohetes lanzados por el grupo Hamás contra Israel. Con la mediación de Egipto, y a las 3 horas Hamás incumplió este trato. Incumplió no, porque nunca lo aceptó y dijo que no, que a él no le importaba, realmente no le importa. Hoy se vuelven a reunir en Egipto, llega el señor John Kerry, ayer lo dijo el presidente Barack Obama, para acordar la vía diplomática, porque eso es lo que pide el presidente Obama y piden los otros presidentes que están apoyando estas iniciativas. Sentarse, discutir por medio del diálogo y la vía diplomática una salida a este conflicto, y pues ya usted lo dijo, doctor Londoño, a Hamás no le interesan este tipo de acuerdos. Muy bien, y es que eso puede ser un detonante de una situación todavía más grave en esos países. Los países árabes hablan en favor de Palestina, pero no mencionan el tema de Hamás. Uno no sabe cuándo se prenda la mecha por causa de este conflicto. En todo caso, Israel va a continuar aplastando a Hamás y persiguiéndolo donde esté. Los palestinos dirán cuál es su conducta. Muy grave, terriblemente grave es la situación en la Franja de Gaza. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos hablando del nuevo periodo legislativo, pero de cara a los impuestos que se nos vienen con lo que sería la nueva reforma tributaria, de la que ya se empiezan a oír bastantes rumores, porque aparentemente el ministro Mauricio Cárdenas está muy preocupado por una baja de los ingresos petroleros en las cuentas de caja de Colombia. El sector de hidrocarburos, que ha sido objeto de múltiples atentados terroristas y de grandísimos problemas en los últimos años, pero particularmente en este 2014, ha tenido un año bastante nefasto el sector de hidrocarburos, pues ya empieza a preocupar al ministro de Hacienda, quien está estudiando cómo lograr aumentar el recaudo de impuestos para compensar así
digamos, la caída en los ingresos por cuenta de los hidrocarburos, y esto, pues hay que decirlo, complicaría un poco las promesas de campaña de que no se van a aumentar los impuestos. Lo cierto es que se viene una reforma tributaria, doctor Londoño, y el ministro está buscando gravar los activos de los ciudadanos en el exterior, y también se habla de que se podrían buscar sanciones penales, una reforma también al Código Penal para quienes pues no declaren sus ingresos. Así que, como todo en este país, se lleva ya al ámbito penal para apretar un poquito, porque apretada está también la caja. Viene el tema de las vías 4G. A pesar de que hay dos créditos, uno con la Corporación Financiera y la CAF, el otro por 120 millones de dólares, pues, doctor Londoño, no da abasto la plata. Viene la venta de Isagen, con eso entran 4 o 5 billones de pesos, pero lo cierto es que hay un hueco bastante grande. El tarro de la mermelada quedó bastante seco, también hay que decirlo, y ahora el ministro Cárdenas busca qué hacer para conseguir más ingresos, y también esto es algo que tendrá que coordinar de manera conjunta con Santiago Rojas, quien ha sido confirmado ahora como nuevo director de la DIAN y sale de la cartera de Comercio, Industria y Turismo. Noticias con las que también saludamos esta mañana, doctor Londoño. ¿Cómo le parece a usted la idea de gravar también los activos de los colombianos en el exterior? De manera que a los colombianos que les han dicho inviertan en el exterior, lleven su plata al exterior, les dicen después les vamos a poner gravamen de impuesto a la renta y de impuesto al patrimonio en el exterior. Luego quedan esos capitales colombianos con doble tributación. Y si lo omiten, se van para la cárcel. La del país a donde llegan, pues obviamente ese país sí pone sus reglas tributarias y cobra impuestos. Y le cobra impuestos Colombia. Entonces ahí quedaron listos esos capitales. Por todos lados. Debe estar el doctor Luis Carlos Sarmiento muy complacido con esa idea de Mauricio Cárdenas, ¿no? Él que fue pues un personaje tan decisivo en la reelección del presidente Santos, ahora se enfrenta a la idea de Cárdenas de que le graben sus inversiones en el exterior como si estuvieran en Colombia, y se las graban también en el exterior como si estuvieran en el exterior, que es donde efectivamente están. Están desesperados, no saben qué hacer, y ahora le están echando la culpa al tema petrolero. Pues que sí ha tenido una baja, desde luego, pero es una pésima señal que se le manda al mercado sobre el futuro de Ecopetrol. Entonces está defendiendo el valor de la acción de Ecopetrol, pero diciendo que Ecopetrol va a ser un desastre y que por eso hay que reemplazar lo que Ecopetrol no va a producir para el gobierno nacional a título de utilidades, hay que reemplazarlo por unos impuestos internos en un país que ya no da para pagar más impuestos internos, especialmente la clase media colombiana no da. No se le olvide que solamente ahorita, en agosto, el mes entrante, empieza la clase media a pagar los impuestos de la reforma pasada, y ya lo están amenazando con la reforma de este año. Todo detrás de la mermelada. La mermelada tiene un costo, el despilfarro tiene un costo, la incapacidad, la ineptitud para gobernar tiene un costo. ¿Quién lo paga? A que lo paguen los colombianos y que lo pague la clase media colombiana. De manera que usted, empleado que nos escucha, taxista que nos escucha, dueño de la tiendita que nos escucha, espere que le van a caer con más impuestos, porque la mermelada del doctor Santos la tiene que pagar alguien, y la van a pagar ustedes, precisamente ustedes. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Pese a un acuerdo entre los organizadores del paro y el gobierno nacional, los ciudadanos de Yopal seguirán en crisis por falta de agua potable, una situación que se prolonga desde hace más de 3 años. Con un acuerdo en el cual el gobierno nacional se compromete a financiar el 50% de la nueva planta de tratamiento de agua potable, la cual se calcula en 60.000 millones de pesos, ayer se logró aplacar el paro en la ciudad, en la capital de Casanare. Los habitantes de Yopal estaban en paro, algunos lo catalogaban de paro cívico. Sin embargo, luego de un operativo del ESMAD de la Policía Nacional, que buscaba retomar el control de la ciudad en la noche del sábado, fueron capturadas 8 personas, entre ellas varios menores de edad, por su participación en disturbios que incluyeron la destrucción de locales comerciales, en hechos que se extendieron hasta la madrugada del domingo.
En este operativo se logró el desbloqueo del paso por la vía marginal del Llano, y se calcula que el bloqueo de esta vía arrojó pérdidas económicas para la ciudad por más de 16.000 millones de pesos. Los manifestantes exigían la presencia de un funcionario del gobierno. Y en la mañana del domingo se presentó el ministro de Vivienda, Felipe Henao, quien logró el acuerdo con los manifestantes ayer, en las horas de la noche. El acuerdo además conviene la perforación de nuevos pozos profundos, la realización de un estudio del acuífero con el servicio geológico y la revisión del plan de contingencia. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, manifestó que es importante señalar que el suministro de servicio de agua potable es responsabilidad del ente local, un ente local donde la Contraloría General inició un proceso fiscal por 8.046 millones de pesos contra el alcalde Wilman Enrique Selemín Cáceres, por la contratación de la construcción de la planta de potabilización modular para el sistema de acueducto del área urbana del municipio de Yopal. Y mientras tanto, doctor Londoño, en Santa Marta seguirán sin agua, ya por el fenómeno del Niño. Claro, por el fenómeno del Niño y porque nunca se construyeron las obras que había que construir, pero Santa Marta está como muy contenta con esa situación y le gusta no tener agua. Por eso nos imaginamos, fue por lo que votó por el presidente Santos, que impuso una mayoría inmensa, de modo que los amarios están contentos. Uno reelige cuando está contento, eso es un voto de aplauso. Entonces Santa Marta aplaudió al presidente Santos, no así Casanare. Casanare sí votó masivamente por Óscar Iván Zuluaga y por los candidatos al Congreso del Centro Democrático. Santa Marta no, ni lo uno ni lo otro quiere decir que está contenta con lo que está pasando. No hay que olvidar que a Casanare, como a todos los países, a los departamentos productores de petróleo y de otros minerales, se les quitaron las regalías. El presidente Santos está muy orgulloso de eso y lo dijo ayer en el Congreso. Entonces pueden decir, nos quitaron la plata para el acueducto, pero que no se preocupen porque no puede haber un plan de emergencia, ni pueden llamar, por ejemplo, un consultor internacional, unos expertos de la ONU o de la OEA o de alguien para que ayude en esta materia de emergencia, porque los meten a la cárcel. Donde contraten sin licitación pública una cooperación internacional, los meten a la cárcel, como quedó establecido en el caso de Andrés Felipe Arias. De manera que cerrada la vía del dinero propio porque le quitaron la plata de las regalías al Casanare, y cerrada la vía de la cooperación técnica internacional porque de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia eso constituye un delito. Y a la gente la meten a la cárcel si no hace una licitación pública, y una licitación pública se demora meses mientras preparan los pliegos, mientras buscan los candidatos, mientras se cumplen todos los requisitos de la Ley 80, que son son inmensos en su dimensión y en su extensión, de manera que la situación de Yopal no puede ser una situación más deprimente. Vamos a ver si pudo llegar a Yopal el presidente Álvaro Uribe Vélez y si desde allá tendrá ocasión de decirnos alguna palabra. Pero mientras tanto seguiremos aquí desde la hora de la verdad haciéndoles a ustedes comentarios sobre lo que pasó el día de ayer cuando el presidente Santos inauguró el Congreso, estableció el Congreso por un año. Hágame el favor. Ni siquiera en esa parte del discurso tuvieron cuidado. Este es un Congreso nuevo que va a tener vigencia durante 4 años. Eso lo tuvo que corregir después porque le hicieron el reclamo, después de haber terminado el discurso y después de haber hecho la sesión inaugural. Entonces, inaugurado el Congreso para un año. Los otros 3, pues, los tendrá que inaugurar año por año. Esto no hay derecho. Entonces tiene que salir a rectificar después, porque le estaban preguntando si era que iba a haber asamblea constituyente con eliminación del Congreso existente como en el año 91. Es decir, si va a poner al doctor de la calle que haga lo mismo que hizo en el año 91. En fin, eso fue lo que ocurrió
el día de ayer, eso es lo que está ocurriendo hoy en Yopal Casanare, eso es lo que está ocurriendo hoy en Santa Marta y en todos los lugares de la costa atlántica. La sequía no es por cuenta del presidente, pero sí, recuerden ustedes lo que dijo cuando se produjeron las inundaciones que golpearon precisamente a la costa atlántica, que era una oportunidad para hacer un rediseño a fondo del país, de los descansaderos de los ríos, de los pozos profundos, de los pantanos, como los llaman en España, para almacenar agua. Nada de eso se hizo. Basura. Había que darle la plata a Ñoño y a Musa y a Yair Acuña para ganar las elecciones. Estamos moliendo con yeguas, doctor. Estamos moliendo con yeguas. Oiga, William, y usted vio que Yair Acuña fue uno de los personajes designados por la Cámara de Representantes, por el ilustre Penagos, descendiente de Gilberto Alzate y de Silvio Villegas, en su capacidad oratoria. Bueno, Yair Acuña fue uno de los que salió desde el Capitolio hasta la Casa de Nariño para traer en hombros al presidente Santos. Usted vio pues que casi eligen a todo el Congreso. se peleaban ese honor. Usted vio la fila de congresistas. Eso ahí parecía una procesión de misa de once, doctor. Sí, les faltó el palio y que lo levantaran para que no tuviera que caminar. Bueno, una señora le dio un beso y el presidente llegó y se limpió la cara de inmediato. Ahí va. Ay, qué pena, qué vergüenza. Yo no había visto. Uno se acuerda, doctor, de Alberto Lleras, de Carlos Lleras, de estadistas, de Álvaro Uribe. De Guillermo León Valencia, de Álvaro Uribe, es que una sesión de inauguración. Laureano Gómez, es que Urdaneta. Pero el acto más importante, la ritualidad democrática más importante en 4 años es la instalación del Congreso, porque bueno o malo es el país se dio a través de unas elecciones. Es el acto democrático por excelencia. Hay que ver lo que fue esto, aquello. Y Yair Acuña en la lista de los invitados a ir por el presidente de la República. Bueno, a la mermeladita ahí, el tipo, hay untado de mermeladita. Ay, qué pesado. ¿Cómo le parece? Ay, no, esto es para uno llorar, esto a uno, yo como yo dije, bueno, veamos este sábado felices hoy aquí, como que trasladaron el horario de sábado felices, porque primero que todo se notaba nervioso, inseguro, parecía como un caballo, estaba más asustado que un caballo en un balcón. Yo decía, este no es el presidente que este país se merece, por Dios bendito. No hay derecho. No hay derecho. ¿Y qué tal el presidente del Congreso? ¿Qué tal Penagos de presidente del Congreso? Ay, por Dios, yo me acuerdo de la gloria que representó su papá, Silvio Villegas, Aquilino Villegas, Gilberto Alzate, cómo nos hizo quedar de mal, por Dios, a los caldenses. Ay, Dios mío bendito. ¿Se acuerda cuando era un espectáculo escucharlos a ellos? Y ahora, por Dios, parecía como que estuviéramos en el espacio de cuentachistes, un mal contador de cuentos. ¿Alguien se puede imaginar que hoy, en cualquier país del mundo, se haga la instalación de un Congreso o se inaugure un periodo presidencial sin hablar del entorno internacional? El entorno internacional es parte fundamental en la vida de cada uno de los países. Yo no puedo hablar, pues un gran filósofo que desde luego Santos no ha leído por el forro, don José Ortega y Gasset, tenía una frase fundamental para explicar la base epistemológica de toda su filosofía. Yo soy yo y mi circunstancia. Yo no soy simplemente yo no vivo en el vacío. Yo vivo en el mundo que me rodea. La circunstancia es un elemento determinante y conformador de mi yo. Lo mismo le pasa a los países. Colombia vive en un entorno internacional. ¿Cuál es ese entorno internacional? ¿Cómo se va a mover ante él? ¿Qué es lo que pasa? En ese entorno internacional
perdimos a San Andrés, los mares de San Andrés y Providencia, nos quitaron los mares del Caribe, precisamente por estar pensando en la parroquia, por no tener cancillería, por no tener visión internacional. No nos dimos cuenta de lo que se nos venía encima. Con China y con Rusia queriendo construir un canal interoceánico aquí por Nicaragua y apoderarse del Caribe y poner en jaque a los Estados Unidos. Lo que eso significa para el país. Lo que significa para el país los tratados de libre comercio. La conformación de la aldea global donde estamos. Y cómo vamos a ser competitivos y en qué medida y de qué manera y cuáles son los rumbos que vamos a tomar para que no nos aplaste el entorno internacional si no lo tenemos en cuenta. No dijo una palabra, ni una. ¿O ustedes le oyeron? ¿Usted le oyó a Montserrat? Usted tuvo que oír el discurso. No, yo no lo oí, pero lo que sí sé es que el Centro Democrático va a llamar a control político precisamente a la ministra, a la canciller, para que explique estas y otras cosas en un congreso que yo insisto, yo les decía en mi noticia al iniciar el programa, que es un congreso en el que, pues no sino en general, los colombianos no creen en el Congreso. De hecho, es el más desacreditado ante la opinión pública, según una encuesta que es de Transparencia Internacional, que tampoco es cualquier encuesta por ahí de barrio, ni mucho menos. Midieron la corrupción y para los colombianos el Congreso es el más corrupto. Entonces yo creo que lo que le espera a este Congreso es mucho. Ojalá el Centro Democrático haga el debate que echábamos de menos, ¿no? Porque lo que veíamos es siempre unanimismo, ¿no? Todos, no había diferencia, no había democracia en definitiva, ¿no? Porque cuando los ciudadanos no creen en su Congreso, pues no creen en que haya democracia. Pero, Montserrat, yo quiero insistirle en el tema. Ya que no oyó el discurso de Santos, le quiero decir que no mencionó el entorno internacional. No es que dijera poco, no es que estuviera desenfocado, no, es que no mencionó que Colombia no es una ínsula perdida en la mitad del mar, sino que Colombia está incrustada, gústele o no le guste, dentro de un concierto internacional que el presidente no menciona. ¿Usted cree eso posible? El presidente Juan Manuel Santos, no, sí, es que solo habla de la paz, doctor Londoño, usted lo sabe, lleva años hablando de la paz y sigue hablando de la paz, el Congreso de la Paz, el momento de la paz, además una paz que, si me perdonan, cada vez la veo más lejana, a pesar de que ellos dicen que la tienen ahí a punto, ¿no? Pero es lo único de lo que ha hablado el presidente Juan Manuel Santos a lo largo de estos años, la paz. La paz, las conversaciones de paz, las charlas allá en La Habana con estos bandidos, ahora están reclutando víctimas para que vayan a La Habana a seguir con esta farsa. Esto es el tinglado de la farsa. ¿Reclutando o seleccionando? Doctor no, pues claro, seleccionando. ¿Usted vio cuál es el seleccionador, el jefe de la selección? Alejo Vargas. ¿Cuál? Alejo Vargas, el de la Universidad Nacional, el primer comunista que hay en Colombia. A ese fue al que le dieron el encargo de seleccionar las víctimas. ¿Cómo le parece? Las víctimas de un partido comunista, porque las FARC lo son una organización comunista. El que organiza las víctimas es el jefe del Partido Comunista Colombiano. Una de sus primeras figuras, que es el señor Alejo Vargas. No hay derecho, y creen que los colombianos somos todos estúpidos y que no entendemos eso. Así es, bueno, y en esa selección de las víctimas tiene su secreto, ¿no? Porque la idea es que las FARC aparezcan como angelitos, ¿no? Era menester que el señor presidente en su monserga al menos nos contara cómo es su relación con el nuevo mejor amigo, el señor hijo de Putin, el señor hijo del señor Putin. A Putin. ¿Cómo es la relación de él? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que piensan hacer aquí en el entorno Caribe con las bases rusas? Porque un presidente que va a saludar al Congreso, que se va a dirigir a los colombianos, que tiene lista una agenda, debe enterarnos al menos de eso. ¿O es que eso también forma parte de los secretos de Estado? Ni una palabra sobre la situación económica del país.
Entonces, otra vez al lugar común de que es que en el mundo entero están asombrados de la situación económica de Colombia. Que nos supera la China, pues es que por Dios bendito, porque no nos contó que nos tienen dinamitados los oleoductos petroleros por todos los lados habidos y por haber. Porque no nos contó eso y qué es lo que él está haciendo para solucionar el problema. Que la industria está cayendo, que el campo está cayendo. Entonces ayer en el discurso descubrió la altillanura, descubrió que la altillanura existe y que entonces en la altillanura tienen que coincidir los grandes empresarios, claro, para salvar a su amigo, el que está enredado con el tema de la altillanura. Y en lugar de proponer un gran plan, ¿cuál es el plan que tiene para la agricultura colombiana? ¿Cómo vamos a responder al desafío de la hora y a las oportunidades inmensas que tenemos en el campo colombiano? Alguien ayer protestaba iracundo y decía, ¿cómo es que este hombre en el discurso no impide, no cierra la importación de productos cuya importación resulta casi un agravio para los colombianos importando azúcar? ¿Ustedes entienden eso? ¿Ustedes entienden eso? Un país que es gran exportador de azúcar, uno de los primeros rubros del desarrollo agroindustrial del país ha sido el azúcar. Somos exportadores y nos están llenando de azúcar importado. Como nos están llenando de café importado. ¿No es esto una vergüenza? Y el presidente Santos no dice una palabra sobre el tema.